Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta Bachelet, llega hoy a Venezuela en una visita que va a durar 2 días para evaluar la crisis que atraviesa el país. En esta ocasión se va a reunir con Nicolás Maduro, también con Juan Guaidó, con una serie de entidades importantes en Venezuela. Queremos analizar el contexto con el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, Edgardo Riveros. ¿Cómo está, Edgardo? Bienvenido. ¿Cómo está, Gonzalo? Muy buenos días. Placer saludarlo. Un gusto de tenerlo acá. El escenario de lo que está ocurriendo en Venezuela está más que claro, para todos, y sobre todo para Michelle Bachelet, que esta visita la hace con un trabajo largo, previo, una visita en marzo de su equipo, con un reporte pormenorizado de lo que estaba pasando. Entonces, en ese sentido, en primer lugar, ¿qué expectativas se debería tener de esta visita? Bueno, en primer lugar, creo que usted ha situado muy bien el tema desde la perspectiva de que Michelle Bachelet encabeza un órgano, y este órgano es la oficina del Alto Comisionado, y por lo tanto es todo un equipo de trabajo el que ha estado desarrollando actividad, como lo hace en otros lugares del planeta donde hay violaciones a derechos humanos o contingencias que hacen actuar a esta oficina. De tal manera de que yo creo que el punto de referencia más importante en este sentido lo dio el vocero del secretario general de Naciones Unidas, Stephanie Dujarric, que dijo textualmente lo siguiente, que el objetivo de la alta comisionada es hablar con cuantas personas sea posible para ayudar al pueblo venezolano a encontrar una solución a la crisis en la que están. ¿Por qué es importante esto? Porque hay varios conceptos allí situados. Primero, el hecho de que lo que se busca es negociar, conversar, ayudar a la situación que hoy día tiene el cuadro que todos conocemos en Venezuela. En segundo lugar, se habla derechamente de crisis y la búsqueda de la solución a la crisis. Y teniendo como referente al pueblo venezolano. ¿Por qué? Porque no es indudable que quienes están sufriendo la magnitud de esta crisis es el pueblo venezolano, y es en función de ello que Naciones Unidas actúa. Sí, sin duda. Ahora, Michelle Bachelet demoró bastante esta visita, o la ONU se demoró en llegar, recibiendo críticas de distintos actores a nivel internacional por aquello. Pero da la impresión de que, se informó desde la ONU que esto era porque no estaban las condiciones. Hoy día están las condiciones que pidió la ONU para que Bachelet fuera. Pero ¿qué debería sacar en limpio esta visita? Se dice que hay cosas que ya están más o menos definidas. De partida que se pueda juntar con todos, sin distingo. Oposición, oficialismo, en fin. Lo otro es que habría negociado la liberación de presos políticos en ese contexto. Pero la pregunta es, más allá de aquello, ¿se habrá negociado el inicio de algún proceso de negociación para una salida en que Nicolás Maduro se allane, por ejemplo, a una nueva elección o algo de esa, o es mucho pedirle a la visita? Bueno, primero que nada hay que tener presente que Naciones Unidas tiene sus propios protocolos para actuar. Y esos protocolos son bastante estrictos. Y se reporta directamente al secretario general de Naciones Unidas o a órganos especializados de Naciones Unidas, como es en este caso el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas o incluso la propia Asamblea General. De tal manera de que el ritmo está dado por ese contexto en el cual Naciones Unidas se mueve. En segundo lugar, hay un cuadro ya preparado. Vale decir, lo que la alta comisionada Michelle Bachelet va a hacer es completar aquello que ya su equipo entregó y de lo cual ya se supo algunos elementos, y la propia alta comisionada emitió juicios al recibir ese informe. Uno de los elementos más importantes es lo que se refiere a la actuación de grupos armados que dependen del gobierno de Venezuela y que debieran dejar de actuar. El otro elemento que hay que tener presente es cuál es el objetivo formal que tiene la visita de Michelle Bachelet. Ella tiene que emitir un informe que ha tenido una etapa preliminar, que es la visita de parte de su equipo a Venezuela. Y ella tiene que rendir ese informe, y el
destino de ese informe es, por una parte, el secretario general de Naciones Unidas y por otra parte, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. De tal manera de que lo que ella va a hacer es recabar más información, más insumos para poder emitir ese informe. O sea, pedir a Michelle Bachelet que entre en una negociación directa con los actores no es parte esencial de la tarea que ella tiene y del objetivo de la visita. Porque lo que tiene que asegurarse es que vamos a tener aquí una visión objetiva, completa de lo que existe en Venezuela. Es bien difícil el panorama porque lo que haga, diga, dónde vaya, cuánto tiempo esté con cada quien, va a tener una lectura. ¿Cuán posible es ese desarrollo objetivo de la visita? Porque lo dice el propio Human Rights Watch, Vivanco, tiene que ser Bachelet completamente neutral. Claro, porque si le dan mucho tiempo a Maduro, se va a leer esto como que la ONU está dándole un espaldarazo al régimen. Sí, correcto. Si no lo hace y se va para el lado de la oposición con mucha atención a Guaidó, se hará la lectura contraria. Es bien complejo. Por eso que yo hacía referencia a lo que el portavoz del secretario general había dicho. Hablar con cuanta persona sea posible, vale decir, tiene que tener una agenda muy abierta. Lugar neutral. Bachelet. La neutralidad la da, entre otras cosas, el máximo de conversaciones que ella tenga con todos los actores, porque aquí todos los actores son importantes. Cerrar la puerta a lo que es escuchar a unos o a otros no va a cumplir con el objetivo de tener un informe amplio de la situación de Venezuela. Partiendo de la base que se vive en Venezuela una crisis, y ese es el punto importantísimo, y la crisis es crisis en materia de derechos humanos. Por eso que actúa la Alta Comisionada de Naciones Unidas, que es el referente más importante y especializado que Naciones Unidas tiene para estos efectos. También crisis humanitaria, por lo que es, entre otras cosas, el amplio desplazamiento de personas que han migrado de Venezuela. Se calcula en 4.500.000 personas por los propios órganos de Naciones Unidas las que han emigrado en una población poco mayor a 30 millones. Por lo tanto, el porcentaje de personas que han abandonado el país es muy grande. Y eso también ha generado crisis humanitaria en otros ámbitos. La situación hospitalaria en Venezuela es gravísima. La situación económica general en Venezuela es de una dimensión realmente inmedible en algunos aspectos, como la inflación. De tal manera que es a todas luces claro que el informe va a tener que contemplar todos estos factores. Y además, el elemento que tiene que ver con la crisis política. Porque la crisis política tiene que ver con una crisis del sistema, y específicamente del sistema democrático, donde el principal responsable en este plano es el gobierno, porque ha actuado de facto en algunos ámbitos. Eso indudablemente que está dentro de los elementos de análisis, porque haber creado una asamblea constituyente tratando de superponer esa asamblea constituyente creada de facto sobre la asamblea legislativa, que es la que emanó de la voluntad popular, es uno de los elementos más notables de la crisis política que se vive en Venezuela. Y por eso que emergió además la figura de Guaidó como presidente de la Asamblea, con esa legitimidad que le da el hecho de haber emanado de la soberanía popular, el haber adelantado las elecciones, el marco y el contexto en que se dieron esas elecciones, que no han dado seguridades democráticas, con personas presas por razones políticas. Se calcula por el foro penal de más de 700 presos políticos. Entonces, todos esos elementos son factores que hay que determinar, comprobar fehacientemente, y para eso conversar con el máximo de personas es importantísimo. Y el otro es, ¿a qué tiene que servir Naciones Unidas? A mi juicio, no tiene otro objetivo que servir a una salida política a la situación venezolana, a una salida pacífica, porque Naciones Unidas tiene algunos pilares de funcionamiento. Uno de ellos los derechos humanos, otro es la seguridad internacional, otro es la cooperación y otro la paz internacional. Por lo tanto, lo que ocurra en Venezuela como salida tiene que ser una salida que tenga como un factor esencial la paz en ese país. Y no hay otra forma de asegurar la paz que una salida
negociada, conversada, donde hay otros actores que también están funcionando. Yo creo que los esfuerzos de diálogo que están haciendo algunos países, desgraciadamente no ha avanzado lo que se pensaba que iba a ocurrir en Noruega, pero también está el grupo de contacto, que tiene actores importantes actuando, el grupo de Lima, que en definitiva también ha definido que va a actuar de manera coordinada con el grupo de contacto. Pero el Grupo de Lima tiene otra forma de ver las cosas. El Grupo de Lima no ha sido precisamente para buscar un diálogo, sino que ha sido un grupo que en el fondo le ha dado apoyo irrestricto a Juan Guaidó y a Nicolás Maduro lo ve como un dictador. Tiene usted razón, Gonzalo. Pero en las últimas señales que ha dado el Grupo de Lima es también favorecer salidas que busquen un cuadro negociado, y por eso ese vínculo con el grupo de contacto que inicialmente había sido rechazado, pero que después se retomó la perspectiva de buscar un plano que permita esa salida política, porque además hay que tener presente que otras acciones no han tenido éxito. Y creo que no van a tener éxito si uno fuerza la situación de violencia, de tensión o salidas tipo militares, porque eso al final uno sabe cómo comienza, pero no sabe dónde termina, y podemos terminar con un cuadro agravado, más que de búsqueda de solución, ¿no? Ahora, y a eso tiene que servir la visita de la ONU. La visita de la ONU viene a ser como la última ratio en el sentido, o la última herramienta, porque ya si a la ONU no le va bien, ¿qué queda? ¿Qué viene? Yo en todas estas materias creo que hay que mirar todos estos como pasos, como ingredientes que buscan ayudar a que, en definitiva, Venezuela salga de su crisis. No hay aquí en esta materia elementos únicos ni finales. Todos estos son procesos que se desarrollan, y yo, en esa perspectiva de análisis, colocaría también la acción de Naciones Unidas. Porque también hay actores que, desgraciadamente, en el mundo actual ya no tienen el mismo peso. Por ejemplo, la Iglesia Católica, el Papa Juan Pablo II fue quien evitó una guerra entre nosotros y Argentina en su momento. Claro, a través de la mediación, ¿no? A través de una mediación, pero hoy día una mediación papal da la impresión de que por el contexto actual no tendría el mismo peso. Y además la Iglesia Católica ha tratado de actuar en esta materia y no le ha ido bien. No ha tenido el éxito esperado. Convengamos que la Iglesia tiene lo suyo. Porque este tema es muy difícil, pero centrar la situación en la necesidad de colocar al pueblo venezolano como eje de actuación, el que ellos puedan superar su crisis, el que se busquen mecanismos para poder salir de aquello, donde no todo tiene que ser público. Si también las gestiones privadas muchas veces son más eficientes, incluso que aquello que está planteado en el terreno público. Por eso, cuando usted me preguntaba, ¿habrán algunos factores que también reservadamente se hayan trabajado? Es posible. Y ojalá los hayan, porque muchas veces eso ayuda a preparar lo que finalmente sale como un acuerdo formal. Pero esta situación en Venezuela de prolongarse, yo creo que el tema lo único que va a hacer es agravar la situación de derechos humanos, humanitaria, de institucionalidad política. Y desde mi punto de vista, desde mi análisis, la salida lógica es de que en Venezuela se den las condiciones para una elección de autoridades que realmente genere confianza, sea transparente, con solución a los problemas de derechos humanos que existen, que no hayan presos políticos, que todos los actores puedan competir, todos. Cuando digo todos, es para que eso el sea amplio viable, abanico, ¿no? Porque la situación de Venezuela es tan crítica, está tan polarizada, porque podríamos pensar que la inmensa mayoría estuviera contra el dictador, y resulta que uno ve que Maduro todavía tiene una base de apoyo bien importante, de partida de las Fuerzas Armadas, pero además popular. ¿Es posible, por ejemplo, pensar en una nueva elección con ellos participando, o ya definitivamente deberían salir los nombres Maduro, Guaidó, y pensar en algo absolutamente nuevo? Cuando yo señalo que todos los actores tienen que ser contemplados, todos. Uno no puede partir por excluir. Habrán algunos que llevarán las posibilidades de la negociación porque se generan más confianzas recíprocas, y otros quedarán al margen de aquellos. Pero en la solución tienen que estar contemplados todos los actores, porque si usted margina a unos u otros, eso no va a prosperar.
Sí. Y ese ha sido uno de los problemas que ha habido en las perspectivas que en algún momento se situaron y que generaron expectativas, a mi juicio, desproporcionadas. Y a propósito de expectativas, ¿usted en lo personal tiene expectativas de que la visita de Bachelet tenga un resultado importante? Yo creo que va a contribuir a que, primero, que Naciones Unidas complete su visión sobre la situación de Venezuela. Para eso tiene que haber un diálogo amplio e información recogida de todos los actores, y ese es un objetivo que la visita tiene. Y si Naciones Unidas, con todos esos insumos, su secretario general y su institucionalidad, incluida, por cierto, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, actúan, generan nuevos elementos, yo creo que eso sirve como factor de presión para eso que hemos analizado acá, que es la búsqueda de una salida negociada a la situación del país, donde todos los actores tengan conciencia de aquello, porque al final creo que tiene que haber la sensibilidad suficiente de que aquí tenemos un pueblo que está sufriendo factores que ningún país desearía para su población. Sí, gente que muere porque no tiene atención médica, personas que no están en condiciones de alimentarse suficientemente. Ha habido una baja considerable en el peso físico de las personas. Los cambios en el terreno económico, la moneda. Escuchaba a un colega suyo que daba un reportaje radial acerca, comparativamente, lo que él había hecho hace 3, 4 años atrás cuando había estado en Venezuela y había tenido que cambiar moneda con lo que es la realidad actual, las rigideces existentes. Todo eso al final repercute en la gente, en las personas, y ese debe ser el factor esencial que debe mover a los diversos actores, ¿no? Sí, ¿y con qué mínimo debería volver en su equipaje Michelle Bachelet para considerar esto una gestión exitosa? No para ella, sino que para la ONU. Porque cuando se envía a la alta comisionada, cuando se envía un personero de esta investidura, de esta categoría, es porque la ONU tiene algún grado de certeza de que va a conseguir algo. Si no va a conseguir nada, es un revés absoluto. O sea, difícil decir cuál es el resultado definitivo que una visita de esta naturaleza. Pero, por ejemplo, puede conseguir tener. una liberación de presos políticos importantes sería ya un objetivo muy bueno. Forma parte de crear condiciones para que en Venezuela exista una salida política. Forma parte aquello también de que haya una salida en el horizonte que permita que todos los actores puedan participar en un proceso electoral sin restricciones. ¿Algún grado de compromiso de parte del régimen, de parte del oficialismo? Difícil que uno pueda decir de que va a existir un grado preciso de compromiso en esa materia, porque lo que puede ocurrir es que la alta comisionada, al reunir toda la información, a conversar con todos los actores, no haga otra cosa que consolidar el cuadro existente en Venezuela, y por lo tanto ese sea el elemento de presión para que exista una salida negociada al conflicto, porque la rigidización en este plano ha sido el principal adversario. Y en esa rigidización ha jugado un rol fundamental el hecho de que Maduro ha buscado permanecer a toda costa en el poder. Y en ese contexto, bloqueó el revocatorio, después el tema de la Asamblea Constituyente, luego el tema ¿Le puede de la salir el tiro elección por la culata a Nicolás Maduro con la invitación a Michelle Bachelet, en el sentido que si la alta comisionada constata lo que ya es a vista de toda la región, una crisis generalizada? Es que la alta comisionada, al visitar Venezuela, no tan solo está respondiendo a una invitación de quien controla el poder, sino que está respondiendo también a una necesidad que ella definió cuando las condiciones estaban dadas. La invitación de la oposición también. Exactamente, y ayer la Asamblea Legislativa saludó la visita de Michelle Bachelet, y una de las condiciones que tiene que haber fijado la oficina del alto comisionado es que ella iba a tener libertad para poder conversar con los más diversos actores que están comprometidos. Pero por eso le pregunto por Maduro, porque Maduro también se juega una carta. O sea, Maduro dice,
nosotros la vamos a recibir, esta fue gestión nuestra, bueno, Guaidó también dice que fue gestión de él, pero en el fondo, si Bachelet constata, ¿verdad?, que hay atropello a los derechos humanos, que efectivamente visitó un hospital y los niños están siendo maltratados, que hay centros de detención donde hay tortura, en fin, bueno, le va a salir caro a Maduro porque en el fondo ya va a quedar en evidencia ya con nombre y apellido todo lo que está pasando. Eso es efectivo, es así, y todo lo que uno tiene como información es que la situación de derechos humanos y de derecho humanitario en Venezuela es muy grave y que todo indicaría de que un cuadro de ese análisis, esa perspectiva, de esa comprobación es lo que va a surgir. Ahora, Maduro también le interesa demostrar una vez más que quien controla el poder es él. Y que no tenía alternativa. Y que, claro, y que las Fuerzas Armadas obedecen a él y que, en fin, todos esos ingredientes para dar la señal de efectividad del control de poder y no solo de legitimidad, que es lo que reclama la otra parte y que encabeza Guaidó. Bueno, estaremos pendientes para ver cómo se desarrolla esta visita. Edgardo Riveros, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Gonzalo. Ha sido una gran. Que tenga un buen día igual para mí. Igual usted. Hasta luego.